Pues es el momento de hacer una lectura económica de los resultados electorales disponibles tras las elecciones en Japón. Y hay una novedad, la derrota en mayoría parlamentaria de la actual coalición gobernante. Nos acompaña Guillermo Martínez Taberner, es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Hola, buenos días. Esto no ocurría desde el año 2009. Ahí se enfrenta Japón, parece, a una incertidumbre política por la fragmentación del voto, algo que ya es muy común en muchos otros países del mundo, ¿cierto? Efectivamente, es muy común en otros países, pero no es el caso de Japón, donde la mayoría gobernante hasta el momento había gobernado configurada por el Jiminto y el Komeito, que es el Partido Liberal Democrático y el Partido Budista. Habían gobernado durante los últimos años, pero en especial el Jiminto gobernaba desde el 55 con una única excepción importante entre 2009 y 2012. ¿Qué es lo que puede haber pasado para que haya ocurrido esto, haya perdido la confianza la actual coalición que gobierna Japón? Bueno, en primer lugar hay una lucha de facciones dentro del partido Jiminto, es un partido, un Kachinol Party. Hay facciones que van desde los neoconservadores hacia los más liberales y por tanto esa lucha entre las facciones ha deteriorado en parte la fortaleza del partido, pero luego también ha habido problemas de falta de transparencia en la financiación ilegal dentro de alguna de estas facciones y por tanto se han deshecho y por primera vez en las primarias del partido los votantes no concurrían en facciones sino de forma individual. Esto ha hecho que el apoyo al líder se disgregase. Asimismo, esto es internamente el partido, pero Japón sin duda tiene delante de sí unos retos de enorme calado a los que ya lleva mucho tiempo intentando hacer frente y que tienen difícil solución. Muchos de ellos económicos, algunos sociales y otros políticos. Y si quieres podemos desgranar algunos de ellos. Pero sí, los económicos en particular, ¿cuáles a su juicio serían los más importantes, profesor? Sí, bueno, claro, en el ámbito económico hay una falta de competitividad por parte de las empresas japonesas. Recordemos el gran dominio, ¿no?, en el sector de la electrónica que tenían las empresas japonesas y en la actualidad pues tienen que hacer frente a empresas como Sony o como Panasonic, pues tienen que hacer frente a las competencias de las grandes tecnológicas chinas o coreanas, ¿no?, por no hablar de las estadounidenses. Un entorno en el que no están las empresas europeas representadas, pero que es una lucha de primer nivel entre empresas muy poderosas, pues como puedan ser Samsung o como pueda ser Huawei, en contra de las tradicionales japonesas. Y luego, por ejemplo, en el sector de automoción, que Japón sí que ha venido siendo líder y continúa siendo líder gracias a los sistemas de ingeniería híbrida, especialmente Toyota, desde que sacó al mercado el Prius ha sido líder en ventas, pero claro, ahora se enfrenta a la competencia del coche eléctrico chino y Japón no está compitiendo en este ámbito, sino que está haciendo una apuesta mucho más arriesgada y mucho más innovadora, muy interesante, pero todavía incipiente, que es en el coche de hidrógeno. Y Toyota ya tiene Mirai, pero es un coche que todavía tiene dificultades para su comercialización. Además, hay que tener en cuenta las dinámicas del consumo interno. El consumo interno se ve limitado en momentos puntuales, como puedan ser en las subidas por supuesto, en las crisis que han afectado a nivel global, COVID-19 y en el caso de la crisis financiera de 2008 hubo caídas del consumo interno, pero además también hubo dos momentos puntuales con subidas de los impuestos al consumo que también debilitaron el consumo interno. A ello hay que sumar una rampante caída del valor del yen, una devaluación del yen y también un proceso inflacionista, ¿no? Por tanto, estas son algunas que luego se vinculan con, por ejemplo, el envejecimiento de la población, por tanto, la necesidad de más cobertura sanitaria para este porcentaje de la población que actualmente ya supera mayores de 65 años, que superan el 30% de la población, y un hecho dramático que es la caída del total de la población. Si en 2010 aproximadamente estábamos hablando de 128 millones de personas, en la actualidad estamos hablando de 124 millones de personas, por tanto, menos personas en edad de trabajar, menos gente para consumir, etcétera, etcétera. Sí, además es un país que no abre la puerta a la inmigración. Bueno, en realidad es cierto, la población
inmigrada, que dentro de la población total es muy baja en comparación con los países europeos o incluso con los países del entorno, pero sí que hay unas políticas de inmigración altamente regulada, con unas regulaciones muy estrictas, que va además por diferentes fases y que permite ver un aumento de la inmigración anual. Evidentemente no son datos comparables a los europeos, pero unas 100.000 personas, dependiendo del año, incluso ha llegado a 200.000 con anterioridad, que forman parte de un programa del gobierno, muy criticado también por organismos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, por ONGs y también por organismos internacionales por la rigidez de los mismos, pero que empieza a ser patente incluso en el día a día. Es decir, ya sé que hablamos de pocas cifras, pero si alguien ha estado recientemente por grandes ciudades de Japón, encontrará que en los convenience stores pues hay ciudadanos que ya no son japoneses, que es una cosa que en el pasado pues hubiese resultado más extraña, que son sobre todo de Asia meridional, con un dominio medio bajo del japonés, pero suficiente, y que forman parte de estos programas a los que me estoy refiriendo. Sí, en el ámbito económico hay una observación muy relevante, y es el próximo movimiento o los movimientos que puede hacer el Banco Central japonés. Como venimos contando, con una economía prácticamente parada durante décadas, el Banco del Japón está a contrapié, a punto de empezar a subir ligeramente unos tipos de interés tras décadas de política ultra laxa. ¿Podrá hacerlo? ¿Tiene energía suficiente la economía japonesa como para pensar en empezar a combatir un poquito su inflación? Claro, aquí es cuando ya nos tenemos que mover al nuevo escenario de coaliciones de partidos, porque realmente los partidos tienen su propia idea política y dentro de cada uno de los partidos, los líderes de estos partidos tienen ideas que a veces son un poco contradictorias con las de su propio partido. El propio líder del Diminto, del Partido Liberal Democrático, de las figuras más progresistas dentro del partido, y es una figura que apuesta por continuar con unas políticas expansivas. Por tanto, habría que ver. Por otro lugar, sin embargo, si llegasen a una coalición con el partido de Nippon Nishin no Kai, el partido de la innovación, claro, Nishin no Kai es un partido liberal y que apuesta por de regulación del mercado laboral, pero también de reducción de la presión fiscal, etcétera, etcétera. Es decir, todo un paquete de políticas que directamente que no acaban de casar con las ideas que el líder Ishiba Shigeru ha planteado durante la campaña electoral breve, en la que incluso hablaba de una consolidación fiscal, ¿no?, con el aumento de los impuestos a los beneficios del capital. Por tanto, habrá que esperar a ver cuál es la configuración de gobierno o qué ocurre finalmente, si hay una coalición fuerte, si hay un gobierno en minoría que se suma a un tercer partido, para ver si las políticas del Banco Central de Japón van en este sentido, aumento de tipos, o se tienen que ajustar a otro tipo de política propuesta por el gobierno. Desde luego es un desafío impresionante. Don Guillermo Martínez Taberner, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, gracias por ayudarnos con el análisis para entender en qué momento está Japón tras las elecciones de este fin de semana. Un saludo cordial. Gracias a ustedes, un saludo.